Agradecer en primer lugar a los organizadores, al Consejo, a ambos consejos que han organizado las jornadas, a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, para los fiscales siempre es un honor y es muy grato estar en las jornadas nacionales porque uno tiene la oportunidad de compartir con los colegas fiscales y defensores de todas las jurisdicciones. Y claro, quiero felicitar públicamente al doctor López Viñals. Creo que el discurso institucional que ha dado me pareció impecable, me hizo modificar en la cabeza todo lo que yo iba a decir. Vamos a ver cómo lo digo ahora. Pero bueno, cuando, como es mi caso, un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires concurre a este tipo de jornadas y toma contacto nuevamente con los colegas del interior, yo siempre vuelvo a tener la misma sensación, que la Nación siempre está atrasada respecto de las jurisdicciones provinciales. O sea, cuando con mucho orgullo sancionamos el código con el juicio oral hace 20 años, la mayoría de las provincias lo tenían hace muchísimo tiempo, el juicio oral. Y ahora uno escucha cómo las provincias van con su acusatorio, la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros seguimos con el proceso mixto, como decía la doctora Mari Beloff, una colega, la fiscal general de la Procuración. Y como bien dijo el doctor López Viñals, si uno no tiene un proceso, porque el proceso acusatorio no es solamente la reforma del procedimiento penal, sino que es la reforma del diseño de la institución. O sea, dentro del procedimiento mixto nosotros vamos a seguir teniendo lo que Julio Maire siempre llamaba la organización en espejo. O sea, un juez de instrucción, un fiscal de instrucción, un tribunal de juicio, un fiscal de juicio. En cambio, el procedimiento acusatorio abre todo un panorama en el que permite que haya equipos de fiscales, que haya unidades, que el que toma un caso del principio lo pueda llevar hasta el final. Y ahí es donde se hable claramente el campo de las fiscalías temáticas y de la especialización. O sea, especialización no puede ser sinónimo ni de inquisitivo ni de mixto. La especialización solo tiene cabida en el procedimiento acusatorio. Entonces, ¿qué era lo que yo les iba a mostrar? Mi especialidad, y no tengo una unidad especializada, es la investigación de los delitos informáticos. En el sistema nacional, y de la exposición de la doctora Beloff un poco surgía, pero si no se los cuento rápidamente, nosotros tenemos, como les decía, la única especialización que podemos tener es federal, nacional, correccional, instrucción, menores, penal económico, penal tributario. No salimos de ahí, no hay otras fiscalías especializadas. Lo que sí se ha ido creando en el correr de estos últimos 15 años, les diría, a nivel de la Procuración General de la Nación, son unidades temáticas de asesoramiento a las fiscalías comunes en determinados temas. Por razones que creo que no hace falta, o sea, ni tienen que ver con el objeto de la jornada, ni son necesarias para que expliquemos, la organización del Ministerio Público Nacional no tiene, creo yo, la libertad política, por llamarla de alguna forma, que tienen determinadas provincias de organizar, bueno, vamos a hacer esto y va a durar los próximos 20 años y no importa quién gobierne. Esto no sucede en la Nación, esto es claro que no sucede en la Nación. Entonces se han ido creando unidades espasmódicamente por distintas necesidades, por distintos pedidos. Tenemos unidades que investigan, que en realidad lo que hacen es recibir las denuncias de lo que pasa adentro del PAMI, adentro de ANSES, adentro del Registro Nacional de Armas. O sea, estos son 3 ejemplos claros de algo que creo que en Salta no se les ocurriría. O sea, salvo que, bueno, con la FIP podamos tener algo que es necesario el delito complejo, pero si alguien está haciendo una estafa porque se murió el beneficiario de un servicio social y lo están cobrando igual, no creo que esto sea una cuestión de un delito complejo. Entonces, sí se han creado y tenemos unidades de apoyo a la investigación de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos en la época de la dictadura militar. Tenemos delitos sexuales, tenemos trata de personas, contrabando y derecho tributario. Son las unidades que me van acordando más conocidas. La cuestión del delito informático creo que genera, a nivel de la decisión de crear o no crear una unidad, algo que a mí me parece que es bastante claro. El delito informático no explota como Cromañón, o sea, no tiene una visibilidad
muy grande, o sea, se trata de lo que ustedes saben, las modalidades de la estafa a través del phishing, se trata en general de que te sacan plata de la cuenta, te diría de unos 15.000 pesos para abajo, o sea, nadie le sacan 4 millones de dólares de una cuenta y sale a hablar mañana en televisión que fue víctima de una operación de phishing. Esto no es así. Pero sí tiene un problema que para mí es muy grave, y es en el que yo siempre trato de poner el acento, que es toda la delincuencia informática relacionada con los niños. Desde la clásica, que era dentro del catálogo de los delitos informáticos, uno podía tener a la distribución de imágenes de pornografía infantil como uno de los delitos más importantes, infaltables en cualquier listado que uno haga de delitos informáticos, pero ahora tenemos cosas que están pasando y están pasando en nuestro país. O sea, ya no es que lo vemos en el noticiero que pasó en otro país y pasó en un país más desarrollado que la Argentina. No es así. Están relacionadas con los niños porque el auge de las redes sociales, especialmente Facebook en la Argentina, donde hay más de 25 millones de cuentas de Facebook con 40 millones de habitantes, lo que ha provocado es que los chicos tengan una sensación de la privacidad absolutamente distinta a la que nosotros podemos tener. No la vamos a poder entender nunca, nosotros no tenemos esos parámetros. Y ellos vuelcan un montón de datos ahí en las redes, confían, hablan con cualquiera. Y bueno, lo que estamos empezando a ver son abusos sexuales del mundo real a través de relaciones que se entablaron por un medio virtual. Entonces, claro, ¿qué es a veces lo que yo les contaba, la reacción espasmódica? Dicen, bueno, pongamos como agravante de los delitos sexuales el que se hayan conocido a través de un medio digital. Yo no sé si es esa la solución. Creo que no es la solución. La solución, y ahí puedo, ya que decidí recién cambiar el orden, puedo, de las 10 láminas usaré 2. Esta es una. ¿Cuáles son los ejes fundamentales para el combate de la delincuencia informática? La reforma legislativa, Argentina ha reformado su ley de fondo, tiene incorporados desde el año 2008 al Código Penal prácticamente todos los delitos informáticos que por lo menos en ese momento eran los que estaban con más vigencia. Falta la cuestión del robo de identidad, falta la cuestión del grooming, que también tiene que ver con los chicos. Se sancionó en la Cámara de Senadores en el año 2011 un proyecto, o sea, tiene media sanción del Senado, de ley de grooming, que es el acoso que se hace a los chicos a través de las redes informáticas, generalmente para obtener un beneficio de orden sexual, o sea, o imágenes de los chicos y después con las imágenes los pueden extorsionar para dárselas a sus padres, entonces van a obtener cada vez imágenes más pesadas, o incluso el conocimiento personal con el chico, que puede llevar, en muchos casos, no todo pedófilo se anima al contacto personal y al abuso físico, pero es un riesgo muy claro. Y esa ley de grooming ingresó en la Cámara de Diputados de la Argentina este año, y bueno, si no es de las leyes que a fin de año se sancionan a las 2 de la mañana 40 leyes levantando la mano, va a perder estado parlamentario. O sea, es lo que les decía antes, no tiene visibilidad para quienes toman decisiones políticas de este orden este tipo de delincuencia. Pero el tipo de delincuencia está ocurriendo y uno lo ve constantemente, como hay chicos y chicas que son víctimas de este tipo de delitos, aparecen que estuvieron 6 días en la casa de un tipo que las contactó por Facebook. Esto está pasando en todo el mundo y no iba a no pasar en la Argentina. Pero bueno, les decía, esa es la reforma del Código Penal. También hemos hecho una reforma del Código Procesal, o sea, en nuestras leyes procesales, esto sí ocurre en todas las, salvo que haya algo muy nuevo que haya pasado este año, no hay, puedo animarme a decir que no hay en ningún Código Procesal de las provincias prueba sobre cómo tratar la evidencia digital, o normas que hablen como el Convenio de Budapest, que es el Convenio Europeo del Ciberdelito, que es el único convenio internacional que se encuentra vigente. No hay ninguna norma que hable del tema de que un juez o un fiscal le pueda ordenar a un servidor, a un proveedor de acceso a Internet, que conserve por determinado tiempo los datos porque estoy investigando una cuenta. Todo este tipo de normas no están reguladas en nuestros códigos procesales. Lo único que aquí nos salva es que la analogía en materia procesal y los principios de libertad probatoria que en general rigen en los códigos nos permite igual seguir investigando, pero en materia del Código Federal, para intervenir una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, se está usando el artículo 236 que habla de la intervención de líneas telefónicas. O sea, se usa eso por analogía.
Y la reforma procesal también debe incluir, la reforma normativa también debe incluir la regulación de todos estos nuevos actores, porque el delito informático tiene un componente que la delincuencia común en general no tiene. O sea, si yo estoy investigando un homicidio en general, no necesito que ninguna empresa privada con sede en Estados Unidos me tenga que dar algún dato que sea clave para mi investigación. Pero en los delitos que se cometen a través de Internet, lo que yo necesito para llegar a empezar a tener una persona física más o menos ubicable, necesito el dato concreto de su proveedor de Internet, desde donde partió, por ejemplo, la distribución de una imagen, la amenaza hecha a través de un correo, desde dónde salió eso solamente me lo puede indicar la empresa que le provee el acceso a Internet. Con lo cual el sector privado acá cumple un papel clave y también hay que regularlo porque no está regulado, por ejemplo, los tiempos de guardado de estos datos que yo les decía. El segundo eje fundamental de combate a estos delitos es la cooperación internacional, en materia política, en materia judicial y en materia policial. La cooperación internacional también cobra en la delincuencia informática un papel fundamental porque yo puedo estar desde esta máquina amenazando a alguien que vive en Paraguay, pero el servidor a través del que está pasando mi mensaje amenazador está en China. O sea, el carácter transnacional es casi por definición sinónimo de la delincuencia informática, con lo cual la cooperación en materia probatoria fundamentalmente es una de las claves. Y ya les digo, el único convenio en materia internacional existente es el Convenio de Budapest, al cual Argentina ha sido invitado a adherirse en el año 2010, a pedido de la propia Argentina. O sea, nuestro país tiene claramente la voluntad de adherir a este convenio. Y el tercer eje es el que tiene que ver con la especialización y con el tema que estábamos hablando. O sea, la capacitación de los operadores del sistema es una de las claves para esta cuestión. Yo me acuerdo hace unos años, yo me cruzaba con algún colega, con los jueces generalmente, ¿no? Los fiscales me respetaban más el trabajo, pero me decían eso de la computación que haces vos. Esto lo decía un juez que tenía que resolver una causa de estas, o sea, la distancia intelectual que el juez tenía con el asunto que tenía que resolver era muy grande. Yo soy un convencido con los años que tengo de fiscal, que los jueces cuando no saben qué hacer con algo lo archivan o se declaran incompetentes, pero no lo investigan. Por lo menos es lo que yo creo, mi experiencia de la capital federal. Con lo cual la capacitación cobra una función que es clave. A ver, ¿cuál es la necesidad de una respuesta especializada? Y seguramente lo que yo vine hablando va a quedar ya dicho con estas líneas, ¿no? O sea, obviamente aparición de nuevas conductas, las variaciones en la forma de cometer determinados delitos. El delito informático, si uno analiza la ley 26.388, que incorpora las figuras al Código Penal, va a ver allí que salvo el acceso ilegítimo a un sistema, que obviamente es un delito informático que no tenía ningún antecedente, o a determinados delitos relacionados con las bases de datos, en realidad lo demás es el acceder a una comunicación electrónica, es un daño, es una estafa informática, es una distribución de imágenes que más o menos en el 128 del Código Penal se hablaba de las imágenes, pero no se hablaba de las imágenes, tenía una redacción que aludía claramente a la imagen, a una cuestión gráfica, algo que estaba ahí en el mundo físico. Cuando se le pone ahora por cualquier medio, bueno, es el medio gráfico, es internet, es la televisión, lo que sea. O sea, quiero decir, en general la delincuencia informática se asienta sobre nuevas formas de cometer delitos que ya estaban previstos y que ahora tienen una nueva dimensión. El incremento progresivo del volumen de investigaciones es una de las claves de la necesidad de crear un órgano especializado. O sea, no podemos comparar la cantidad de estafas informáticas que había hace 3 años con las que tenemos este año. O sea, la maniobra del phishing es algo que le está pasando a todo el mundo, le puede pasar a cualquiera. Los bancos están gastando un montón de plata en inversiones para tratar, o sea, la clave del sistema financiero es la autenticación de su cliente. Así como en el lavado de dinero la clave es conozca a su cliente, como dicen en el lema, acá es la autenticación del cliente, saber que esa persona que se logueó, como decimos nosotros, puso usuario y contraseña, es el cliente y no es alguien que tiene su contraseña y que va a hacer una transferencia por la cual le va a sacar la plata de la cuenta.
La pluralidad de bienes jurídicos afectados, esto también, o sea, en general tienen una forma así de pluriataque, porque para el phishing, por ejemplo, para seguir con el mismo caso, ustedes pueden tener que a través de un software malicioso, lo que se llama el malware, un gusano, un troyano, algo que ingresa a la máquina y, por ejemplo, empieza a transmitirle al que mandó este malware todo lo que uno pone por el teclado. Por eso van a ver que muchos bancos ya están poniendo el teclado virtual que uno tiene que tocar en la pantalla para no usar el de la máquina. Si todo lo que sale del teclado el otro lo empieza a ver, bueno, cuando uno se meta en la página de Home Banking, ahí va a tomar el usuario y contraseña. Entonces uno tiene el acceso al sistema informático, que es delito, la estafa, que es delito, uno puede acceder, puede cometer un grooming en perjuicio de un chico y después, cuando lo tiene personalmente, lo puede violar. O sea, el ataque tiene esta cuestión de varios bienes jurídicos, no siempre, pero lo tiene como una cuestión que lo hace más específico. La alta percepción social de la peligrosidad creo que está recién empezando en la Argentina. La gente está empezando a tomar conciencia, los padres están empezando a tomar conciencia de los riesgos que tienen los chicos con la informática. Ya no están tan tranquilos de que no estén en la calle y le roben las zapatillas o el celular, sino que también pueden ser víctimas de un delito cuando están en su cuarto con su máquina. Y las dificultades de la investigación es obvia, es lo que estábamos hablando antes de la capacitación y la... ¿Estoy bien? 5. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de una respuesta especializada? La preparación específica y reforzada para la investigación y persecución de fenómenos criminales especialmente graves o complejos tiene otra vez más que ver con la capacitación. O sea, yo necesito tener fiscales capacitados. Lo que uno aprende cuando concurre a eventos de países que hace años que vienen trabajando con esto, es algo muy lógico, si ustedes lo piensan. Es imposible capacitar al 100% de la necesidad a todo el sistema judicial. O sea, no puede ser que todos los jueces y todos los fiscales sepan todo lo que hay que saber en esta materia. Y en esta materia, y en la de trata, y en la de... O sea, esto es lo que no puede ser. Por eso el tema de las unidades especializadas. Pero lo que sí tiene que haber es un estándar mínimo de capacitación. Hoy un juez penal no puede ser que no sepa lo que es una dirección IP y que uno le diga dirección IP y no sepan lo que es, porque va a ser imposible que se lo expliquen y va a desconfiar del que se lo explica y va a desconfiar de firmar un procesamiento porque se lo aconsejó un perito que él no conoce o no lo conocía hasta ese momento. Todo este tipo de cuestiones son las que empiezan a tranquilizarse a través de la capacitación. La mayor aproximación a los problemas de los ciudadanos tiene que ver con esto. O sea, todo lo que se viene hablando de las jornadas en estos 3 días sobre el acercamiento, el Ministerio Público, la función de la víctima. O sea, la víctima tiene que sentirse apoyada por las fiscalías y las fiscalías tienen que entender el problema que le está trayendo la víctima. O sea, la víctima va a ser una mamá que va a venir y va a decir, miren, esto es lo que le están haciendo a mi hijo en el colegio. Lo están amenazando y le están diciendo gordito o lo que se les ocurra. En todos los perfiles de Facebook le crearon un perfil trucho de Facebook y ahí ponen que él es un gordo, que es un gil, que lo que les ocurra. ¿Y qué hacemos con esto? O sea, el Estado tiene que dar una respuesta. Esta es una problemática nueva y desde ya que se la tenemos que dar. También potencia el principio de unidad de actuación, que esto también lo hemos visto también en la charla anterior, cuando Mari Veloz les hablaba del tema de las instrucciones generales en el ámbito del Ministerio Público Federal. O sea, tiene que haber una unidad de actuación, o sea, no puede ser... Y esto también tiene que ver con la capacitación, porque si nosotros tenemos cursos institucionales de capacitación, en general, todos los fiscales habrán escuchado más o menos lo mismo y habrán estado más o menos en sintonía con lo que se estaba tratando de transmitir. La coordinación de investigaciones llevadas a cabo en distintas jurisdicciones, esto es muy importante. Argentina es un país muy grande, o sea... si la unidad especializada tiene sede en Buenos Aires, hay que ver qué pasa cuando el chico que sufrió el ataque es de Salta. Y si es de competencia, en general se trata de delitos de competencia ordinaria, pero puede tener alguna derivación o puede tener que haber, y debería y sería deseable que lo hubiera, una comunicación fluida entre los especialistas de una provincia, los especialistas nacionales, o sea, que intercambien ideas, que me llamen, que pasa, de hecho, pasa constantemente, a mí me pasa constantemente. Y lo que hago siempre es ver a qué policía conozco en las diferentes provincias o en la Policía Federal para recomendarles con quién pueden hablar, quién puede dirigirles la investigación. Bueno, creo que no, yo tenía pensado contarles
los tipos penales de la ley, pero no me doy, escuchando, ya les digo, escuchando la charla anterior me di cuenta que yo estaba equivocando el objeto de la charla. Creo que la especialización, más allá de que yo cuente algunas cosas, como les conté, de delitos informáticos, el tema es la especialización en sí misma, la necesidad de especialización. Sí les quiero contar que todos los organismos internacionales de la región iberoamericana, la reunión de ministros de Justicia, el Consejo de Ministros de Justicia de Iberoamérica, la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos, todas proclaman la necesidad de organismos especializados encargados de la investigación de los delitos informáticos. Esto es una cuestión que es a nivel de este tipo de organismos internacionales de América y de España o de los países, o la relación que tenemos con los Estados Unidos incluso, es ya una cuestión que está en todos los documentos y bueno, y es la tendencia indudable que existe en la región. Muchas gracias.